Buenas tardes. Es un placer presentar al ministro de Energía y Minería, ingeniero Juan José Aranguren. El ingeniero Aranguren comenzó su carrera profesional en Shell en el año 1977 como pasante en el Departamento de Tecnología de la refinería Shell Cita en Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Ingresó oficialmente en marzo de 1979 como tecnólogo junior y posteriormente como auditor técnico hasta ser luego asignado en 1984 como economista en la refinería Shell de Geelong, Australia. En su retorno al país, desde 1986, ocupó diversas posiciones gerenciales en el sector comercial y de suministros de la compañía, hasta que en el año 1995 fue asignado a las oficinas centrales en Londres, desde donde coordinó las actividades de los países angloparlantes de África y posteriormente para Latinoamérica. En 1997 retomó el país para desempeñarse en el directorio de Shell Argentina como vicepresidente de suministros y comercialización. En el año 2000 fue designado vicepresidente del mercado automotor para los países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Desde el año 2003 y hasta la fecha de su retiro de la compañía, el 30 de junio de 2015, ocupó el cargo de presidente de Shell, Compañía Argentina de Petróleo, Sociedad Anónima. En noviembre de 2008 recibió el premio CONEX de Platino, con que fue galardonado como ejecutivo de la industria de la última década. La Asociación de Dirigentes de Empresa le otorgó el premio al Dirigente de Empresa edición 2009 en la categoría Industria. En 2013, el Cronista Comercial y la revista Apertura lo distinguieron como CEO del año, tras una encuesta realizada entre los principales líderes de opinión por la consultora PricewaterhouseCoopers de Argentina. En abril de 2014 recibió el premio al Ejecutivo del Año como resultado de la votación de sus pares nucleados en la Asociación de Números 1, organizada por la consultora Ernst & Young. El 10 de diciembre de 2015, el ingeniero Aranguren fue designado por el presidente ingeniero Mauricio Macri como ministro de Energía y Minería de la República Argentina. Aranguren es ingeniero químico, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Está casado con Cintia Luz Peralta, son padres de María Luz y Juan Patricio y abuelos de Luca Benicio y Marco Agustín. Quisiera redondear esta síntesis biográfica del ministro señalando que todos recordamos al ministro en una posición irreductible cuando tenía que defender los intereses de la compañía en años anteriores, y todos recordamos que eran momentos no precisamente fáciles para oponerse a algunas resoluciones del gobierno anterior, y quiero rescatar la valentía con que el ministro afrontó esas muy difíciles situaciones en años anteriores. Y como dirigentes de empresa, quiero decirle, ministro, que valoramos profundamente esa posición. Por último, el ministro tiene a su cargo, por supuesto, el área de energía y minería, y además de la problemática más mediática, que es el tema de los combustibles y las tarifas de gas y de electricidad y temas que están permanentemente en la agenda pública, es también el responsable de los destinos de muchas obras de infraestructura en el sector eléctrico y de gas que el Ministerio lleva adelante y muchas de las empresas aquí presentes ejecutamos. Así que, ministro, le deseamos el mayor de los éxitos y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos por esta oportunidad. Buenas tardes. Y como vivimos siempre en una Argentina que es cíclica, me quedo acá para acompañarlo a Gustavo en lugar de ir al atril. Como vivimos siempre en una Argentina que es cíclica, a veces es bueno recordar lo que nuestros mayores intentaron hacer o intentaron proponer y que no hemos concretado.
Por eso quiero empezar con una frase que a lo mejor también, 58 años después, refleja el momento particular que estamos viviendo en la Argentina, donde nuestro pueblo tiene que hacer frente a muchos sacrificios y estoy convencido que esos sacrificios van a ser el precio inevitable o consecuencia de un estancamiento económico y mucha imprevisión, muy poca planificación, por más que como título muchos ministerios recibían ese rótulo, pero también ese sacrificio es la condición para la grandeza futura que con el esfuerzo de todos estoy convencido que vamos a lograr. Desde el punto de vista del sector energético, los dos ejes sobre los cuales se asienta nuestra administración y de la cual el presidente Macri está muy comprometido con la misma, es la posibilidad de garantizar la seguridad energética. Esto es, la posibilidad de tener acceso a energía variada, de diversa fuente, a precios razonables y asequibles para toda la población. Y al mismo tiempo, siendo el sector energético un sector muy importante para lo que tiene que ver con el cambio climático, lograr a partir de una reformulación de la matriz energética reducir el impacto justamente sobre ese cambio climático. ¿Cuáles son las líneas de acción a los efectos de lograr esos dos objetivos fundamentales? Primero, normalizar las instituciones regulatorias y los mercados energéticos. Esto así dicho puede resultar sencillo, pero nosotros tenemos todos, el sector público y el sector privado, que hacernos responsables de cumplir con la ley, de hacernos responsables de cumplir con los marcos regulatorios. Y en los últimos años muchas veces los mismos marcos regulatorios fueron desconocidos por la propia administración, contrariamente a lo que dice el artículo 31 de la Constitución, que le da jerarquía a las leyes por encima de los decretos y las resoluciones. Muchas leyes fueron modificadas en su espíritu y en sus objetivos por decisiones administrativas. Un inversor no puede estar sometido a ese tipo de arbitrariedad cuando está definiendo inversiones que por 30 o 35 años le permiten alcanzar algún nivel de rentabilidad. La otra línea de acción está vinculada con la diversificación de la matriz energética, un país que ha sido bendecido por Dios, por la naturaleza, de diversas fuentes de energía que tanto en cantidad como en calidad, fósiles o renovables, de extracción convencional o no convencional, todos podemos concluir que tenemos los recursos, tenemos el potencial, lo único que tenemos que lograr es transformar esos recursos en reserva y ese potencial en una realidad. A pesar de que lo tenemos, hemos pasado de ser un país con energía barata, exportable y a bajos precios a ser un país con energía cara, importada y altos precios. Más allá de que últimamente, merced a la caída en los precios internacionales, ese impacto en la balanza comercial o en el déficit fiscal provocado por la necesidad de importar no tiene el impacto que podría haber tenido en otro escenario de precios internacionales. Pero un país que tiene la segunda reserva no convencional del gas del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo no se puede dar el lujo de estar importando el 12% de la energía primaria que necesita y no se puede dar el lujo de que, teniendo al gas natural como responsable del 52% de su matriz energética, en invierno importamos un tercio del gas que consumimos, no que demandamos, porque obviamente tenemos que muchas veces hacer frente a cortes para la industria debido a que no tenemos gas suficiente o facilidades de importación suficiente. Por lo tanto, es necesario y es urgente revertir esta situación. También desde el punto de vista eléctrico, en los meses pico, en los días picos de verano, si no tuviéramos la posibilidad de estar importando energía eléctrica de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Paraguay o de Uruguay, estaríamos con mayores cortes de los que ya se están experimentando, ya que en los días pico aproximadamente se importa entre el 10 y el 15% de la potencia que demandamos. Y por último, debido a que durante mucho tiempo no hemos tenido una noción fidedigna de cuál es la diferencia entre costos y precios, y durante mucho tiempo, en el caso específico de la tarifa eléctrica,
estuvimos remunerando vía tarifa solamente el 10% del costo de generar, no hemos tenido la posibilidad de hacer frente a un uso responsable de la energía, tanto para introducir medidas de eficiencia como para de ahorro energético. Por lo tanto, la posibilidad de estar reflejando en tarifa los costos nos va a hacer frente a tener acceso a la forma más barata de energía, que es la que proviene del ahorro, que es la que proviene de la eficiencia energética. La energía primaria total que Argentina consume o que consumió en el año 2015 fue de 87.500 kilotons, 87 millones y medio de toneladas equivalentes de petróleo, distribuidas de la forma que está en la columna de la izquierda. 52% gas, 35% petróleo y sus derivados, 5% hidráulica, un 2% de nuclear y 4% de renovables. Quiero aclarar que renovables ahí incluye a los biocombustibles, que como ustedes saben, el 10% de todo el combustible diésel que se comercializa en Argentina tiene contenido vegetal, 10% es biodiesel, FAME, y en el caso específico de alcohol, merced a una medida que tomó este gobierno, a principios de año pasamos del 10 al 12% de alcohol en todas las gasolinas que se consumen en la Argentina. El plan que tenemos para el 2025, más allá de que también estamos intentando elaborar un plan hacia el 2050, porque es difícil poder estar hablando de energía si no se tiene planificación y por eso se creó dentro del ámbito del Ministerio de Energía y Minería una Secretaría de Planeamiento Estratégico Energético. Por ahora tenemos firmes los números para el 2025 y en elaboración lo que esperamos lograr en el 2050 es llevar esa generación o esa diversificación de la matriz energética primaria a un valor de aproximadamente 105 millones de kilotoneladas equivalentes de petróleo, 105 millones de toneladas equivalentes de petróleo, con la distribución que figura ahí, obviamente incorporando más energías renovables, particularmente en la generación secundaria de energía, en este caso de electricidad, que como ven en las columnas de la derecha de ese gráfico, estamos pasando de aproximadamente 132 terawatts hora por año a aproximadamente 165 terawatts hora por año, y el crecimiento en las distintas formas de energía eléctrica están expresadas por esas flechas. En hidro, aproximadamente una adición en los próximos 9 años de 3.000 megawatts. En nuclear, aproximadamente 800. En térmica, 4.000. Y ahí no se incluyen los reemplazos de la forma ineficiente de generar energía térmica. Acá cerca, en Costanera y en Puerto, tenemos aproximadamente 4.000 megawatts de un total de 9.300 de turbovapor con una muy baja eficiencia que apenas podamos, el privado debe reemplazarlos cuando demos condiciones para que ello lo haga, y fundamentalmente un cambio paradigmático en lo que es la matriz energética a partir de incorporar fuentes renovables de energía por el orden de los 10 gigawatts, 10.000 megawatts, que forma parte de este proyecto de energías renovables de lo cual ahora voy a hacer referencia. Esto, más allá de que es hacia el 2025, no significa que no hayamos empezado. Acá voy a mostrarles aproximadamente lo que hemos hecho en lo que va del año. En el caso de energía térmica, a partir de la resolución 21 del Ministerio, lanzamos una primera ronda. Habíamos solicitado energía térmica de emergencia, con la posibilidad de estar firmando contratos de abastecimiento con CAMESA de 5 a 10 años, y hemos lanzado al mercado una oferta de 1.000 megawatts para recibir proyectos, y recibimos proyectos por 6,6 gigawatts, o sea, de 1 a 6,6, o sea, hubo una sobreoferta por 6,6, lo cual nos llevó a terminar adjudicando 1.915 megawatts, a un precio de $21.800 por megawatt hora mes, que es un 30% por debajo del último precio que la anterior administración había cerrado, y habiendo sido exitosa la primera vuelta, lanzamos una segunda ronda, o mejor dicho, a los sobres económicos que habían perdido les dimos la oportunidad de ofrecer nuevamente
y, oh sorpresa, tuvimos mejores precios que en la primera oportunidad, bajando 32% los precios iniciales, ofreciendo $19.200 por megawatt hora mes, y en total se adjudicaron cerca de 3.000 megawatts y en total fueron unos 27 proyectos. ¿Qué es lo que queda para adelante? En esta última parte del año estamos estimando que vamos a salir a licitar ciclos combinados que el país necesita para no ya tener oferta energética de emergencia, sino de base. Y en el largo plazo, nueva capacidad de reemplazo, como dije antes, las unidades ineficientes que existen hoy en el parque. Simplemente para información, el parque total de Argentina tiene una capacidad instalada del orden de los 33.000 megawatts, pero la disponibilidad es del orden de 23.500, o sea que prácticamente un tercio de esa capacidad instalada está sin uso, ya sea porque está en mantenimiento o porque está desactivada debido a su decrepitud o su ineficiencia, y esto es lo que tenemos que ir reemplazando. Desde el punto de vista de las energías renovables, también lanzamos, antes que lanzar, nuestro país en el año 2006 fue tal vez el primer país de Latinoamérica que generó un programa de promoción de energías renovables, como dije antes, en Latinoamérica. Lamentablemente tardamos 3 años en reglamentar esa ley y cuando se quiso implementar ya prácticamente era tarde, porque tenía objetivos por el año 2016 y en el año 2014 algunos senadores vieron que había necesidad de modificar la ley y se generó una nueva, la 27191, que se terminó sancionando en agosto del año pasado y que nosotros reglamentamos en 3 meses y medio, en marzo de este año, y hace una semana terminamos de adjudicar la primera ronda del plan Renovar Ronda 1, a partir de este programa y para poder cumplir con el mandato de la ley que dice que a fin del 2018 tenemos que tener un 8% de la energía eléctrica consumida originada en fuentes renovables y hacia el 2025 un 20% de la energía eléctrica originadas en fuentes renovables. Hemos lanzado la primera ronda, era también por 1.000 megawatts de potencia y recibimos oferta por 6.300. El viernes pasado terminamos adjudicando 1.109 megawatts de distinto tipo de energía, principalmente eólica, 707 megawatts, 400 de energía solar, de fuente solar, y un poco de energía biomasa, biogás o pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que como se quedaron por encima del precio de corte, les hemos ofrecido la posibilidad de adjudicarlos al precio de corte y todos aceptaron a ir a ese valor. Y como fue tan exitosa la oferta y acorde con nuestros tiempos, hemos lanzado una oportunidad que es la de aplicar al plan Renovar 1.5, la ronda 1.5, que es una segunda vuelta de la primera ronda, pero en este caso el precio de corte no va a ser incógnito como fue en la primera, sino es un precio conocido, que es el precio promedio al cual adjudicamos la primera ronda, el cual fue $59,4 por megawatt hora en el caso de eólico y $59,7 por megawatt hora. Y hemos anunciado también, esta ronda se va a adjudicar, o esta segunda vuelta de la ronda 1 se va a adjudicar el 25 de noviembre de este año, o sea, el mes que viene, y para mayo del año próximo estamos esperando la segunda ronda de Renovar, donde nuestra expectativa es que tengamos una baja sustancial del precio, porque no es solamente el objetivo de esta administración recuperar en las tarifas el costo, sino también generar condiciones para que los costos de la energía que generamos cada vez sean más bajos y que el impacto que tenga en el medio ambiente cada vez sea menor. Simplemente como información, estos 1.000 megawatts, va a ser más que 1.000, pero la ronda 1.5 le estamos agregando 600, 40 de eólico y 200 de solar, pero simplemente como información estimamos que estos 1.000 megawatts implican una inversión cercana a los 1.800, 2.000 millones de dólares, se crearán durante 2 años entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo. Vamos a reducir
el gasto, el déficit fiscal generado a partir de las importaciones por el orden de combustibles líquidos, por el orden de 300 millones de dólares por año, y además vamos a reducir las emisiones de dióxido de carbono a aproximadamente 2 millones de toneladas debido a estos 1000 megawatts de energía renovable, y 2 millones de toneladas de CO2 por año es aproximadamente la emisión de 900.000 vehículos. O sea, como ven, un elemento que contribuye en varios aspectos a lo que es la necesidad de nuestro país de tener fuente variada, accesible, a precios razonables y que al mismo tiempo generen trabajo y tengan un impacto menor en el medio ambiente. Respecto de las ofertas de otro tipo de energía, ya en este caso energía firme y no la intermitente como es la renovable que tiene que estar continuamente siendo despachada, en el escenario, en nuestro plan al 2025, tenemos la finalización de los proyectos que figuran ahí, la ampliación de Yacyretá, Añacuá, las dos represas que mientras no le cambiemos el nombre nuevamente serán Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, Chigüido 1, Portezuelo del Viento. En el caso de las dos represas del río Santa Cruz, como ustedes saben, hemos reducido el proyecto ejecutivo para lograr el desacople completo con el lago argentino y que evitar que las represas afecten los glaciares, y en vez de 1.700 megawatts de potencia van a estar en el orden de los 1.370, y además hemos logrado una reducción del costo del proyecto en aproximadamente 1.500 millones de dólares. En el caso específico de nuclear, después del proyecto de extensión de vida de embalse, que empezó el 1 de enero de este año, la hemos sacado de servicio y acorde con el plan prevemos que entre en servicio hacia fines del próximo año, con lo cual vamos a tener embalse por 30 años más. Tenemos dos proyectos pequeños que junto con la extensión de vida se repotencia muy levemente la central y le agrega 35 megawatts. Vemos que vamos a tener en operación comercial Alcaren 25 en aproximadamente el 2019, y de concretarse finalmente los contratos que hoy estamos negociando con la CNNC de China y la financiación de algunos bancos chinos, espero que esa fecha de ingreso de la cuarta central o de Atucha 3 en este caso pueda concretarse antes del 2025. Obviamente el sistema de generación de Argentina requiere inversión, por cuanto hoy la generación no cubre las necesidades del país debido a que tenemos que importar y tenemos que reemplazar oferta ineficiente y tenemos que mejorar nuestra contribución al cambio climático. También es necesario invertir y resolver varios cuellos de botella que tenemos en el sistema de transmisión, tanto en alta como en media tensión en el país, particularmente en el sur del país. De hecho, si hoy quisiéramos o si tuviéramos las 1.300 megas del río Santa Cruz, no tenemos capacidad de transmisión, apenas podemos absorber los proyectos de energía eólica que hemos adjudicado recientemente, y tenemos que estudiar adecuadamente no solo la traza, sino también qué tipo de transmisión vamos a hacer, si de continua o de alterna, y va a depender mucho de los proyectos en el medio y de la inversión final. En el NOA tenemos muchos cuellos de botella, de hecho el gran potencial que tenemos en energía solar o la posibilidad de estar importando energía de Bolivia, que nos está ofreciendo también a largo plazo, hoy está restringida a partir de líneas de transmisión, y en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires son cuellos de botella a resolver. En distribución, como saben, somos responsables a nivel federal solamente de la operación de Edenor y Edesur, y el próximo 28 de octubre vamos a tener la audiencia pública correspondiente al proceso de revisión tarifaria integral, por primera vez desde que se desreguló el sistema, y podemos ahí sí estar haciendo o sancionando las inversiones que las empresas propongan y que se negocien para un determinado nivel de calidad de servicio en la distribución de energía eléctrica para los próximos 5 años. Desde el punto de vista de los proyectos de inversión en alta tensión, estimamos que hacia el primer trimestre
del año próximo vamos a estar en condiciones de definir todos los proyectos después de algunos estudios que ha hecho CAMESA y con el ENRE, y también de algunos consultores que hemos contratado para poder validar el análisis que hemos efectuado, y estimamos que la primera licitación de expansión de la red de alta tensión estaría viendo el mercado fin del segundo trimestre, principios del tercer trimestre del año próximo. En la red de gas natural seguimos, independientemente de que tengamos el gas, porque para ser sincero, hoy no tenemos todo el gas necesario para llenar el GENEA, pero es obligación nuestra de poder conseguirlo. El plan para poder terminar el proyecto GENEA a fines del 2017 está en operación, está incluido en el presupuesto, o hay partidas como para poder hacer frente y completar esa inversión, que va a permitir conectar a aproximadamente el 30% de la región que hoy no está cubierta. Hay otro 10% que no está cubierta por razones económicas, pero eso se va a poder completar. Y también hemos puesto en el presupuesto para el 2017 3 pequeños gasoductos, pequeños pero en el caso específico del gasoducto así llamado Lechero son 130 kilómetros de la provincia de Santa Fe, que nos va a permitir conectar a 34.000 hogares, el gasoducto de la costa que une Tandil, Mar del Plata, que son unos 85.000 usuarios, son 51 kilómetros, está también en el presupuesto 2017, y el gasoducto cordillerano, que en este caso particular es menos cantidad de usuarios, 23.000, 22.000 aproximadamente, pero tiene una extensión de 140 kilómetros. Todas esas obras van a ser completadas, o al menos están presupuestadas, y esperamos lograr que se completen en tiempo y forma, empezando a construirlas a partir de la licitación que se lanza a fin de este año. Por lo tanto, las inversiones proyectadas en energía son de una magnitud considerable. No he hablado acá de Vaca Muerta porque sigue siendo una promesa. Hoy por hoy es fundamental para el sector gasífero de la Argentina poder tener la energía suficiente, tener el gas suficiente. En el invierno hoy nuestra limitante pasa a ser la capacidad de regasificación. Bolivia nos ha entregado durante este año por debajo de la cuota que tenía para invierno, que era 20 millones de metros cúbicos por día. Simplemente como información, Bolivia produce 60, 62 millones de metros cúbicos por día, consume en el mercado interno entre 10 y 12, exporta a Brasil 30, y nos exporta a nosotros 20, pero nosotros tenemos una segunda prioridad respecto de Brasil, por lo tanto, ante cualquier problema de mantenimiento o de falta de capacidad en sus yacimientos, el ajuste viene a partir de lo que se vuelca al mercado argentino. Y las unidades de regasificación que tenemos en Escobar y en Bahía Blanca, durante el invierno están operando al máximo, por lo tanto, cualquier requerimiento de la demanda adicional durante esos meses, lamentablemente es a partir de corte. Por eso es fundamental, no solamente por una razón de precio, es fundamental poder recuperar la producción local. Como ustedes saben, hoy el escenario de precios a nivel internacional es muy distinto. Hoy con un Henry Hub a $3.10 el millón de BTU, estamos importando en Argentina a 6,70, 6,60 dólares por millón de BTU antes de regasificación. Hay que agregarle luego entre 1,30 y 1,40 para regasificar el producto, y eso es lo que hoy estamos consumiendo. Obviamente en un escenario mucho mejor que el que vivíamos en el 2014, donde la importación estaba en el orden de los 14 a 16 dólares por millón de BTU. No obstante ello, para poder desarrollar un proyecto como el de Vaca Muerta, que tiene que ser amortizado prácticamente en 35 años de vida útil del yacimiento, se necesitan no solamente precios que se sostengan en el tiempo, sino una adecuada productividad, tanto laboral, seguridad impositiva, desde el punto de vista de certeza de los impuestos que van a aparecer, tasas o contribuciones, y también una mejora en la logística. Todo eso hoy se está discutiendo con los sindicatos, con los gobiernos provinciales, particularmente con Neuquén, el Estado Nacional y obviamente las empresas, para lograr
que este anhelado proyecto que es Vaca Muerta nos permita generar el gas que hoy tenemos y lo podamos transformar de recursos en reservas lo más pronto posible. De poder hacerlo, estamos estimando que eso significarían inversiones del orden de los 20.000 millones de dólares durante 5 a 6 años a partir del año 2018, y para poder expandir y poder recibir ese gas, adicionalmente a primero llenar la capacidad que hoy está ociosa, después tendría que haber una inversión entre 3 a 4 billones de dólares en infraestructura para poder traer principalmente el gas de la cuenca neuquina al centro de consumo, y eso lo vemos entre 2019 y 2020. En el sector eléctrico es lo que ya enumeré, que implican inversiones en el periodo del orden de los 35.000 millones de dólares. Eso incluye hidro, nuclear y renovables, y la estimación que hemos hecho de lo que es eliminar los cuellos de botella o las restricciones en el sector eléctrico requeriría una inversión del orden de los 5.000 millones de dólares. Por último, desde el punto de vista de otra joya que tiene el país y que está prácticamente inexplorada salvo en la parte sur, tenemos una plataforma continental que está disponible. Obviamente estos niveles de precio hay que pensarlo 2 veces para poder invertir en costa afuera, pero necesitamos primero conocer qué es lo que tenemos, y vamos a empezar en el primer trimestre del año 2017 una campaña sísmica en todo lo que es la parte norte de la plataforma continental, porque la parte sur está bastante bien conocida, y seguramente hacia fin del 2017 va a haber la primera ronda offshore de la parte sur y 2018 la parte norte de la plataforma. Como dije antes, la mejor forma de energía es aquella que se ahorra, y tenemos ese potencial en Argentina. Hay programas vigentes de un uso responsable de energía, un uso racional de la energía que nos permita ahorrarla y utilizarla eficientemente. La industria tiene mucho que hacer en este aspecto, a partir de lograr diagnósticos energéticos o auditorías energéticas tanto para pymes como para grandes industrias, y un tema que está prácticamente inexplorado en Argentina, que es el de cogeneración, es decir, poder utilizar la energía térmica que hoy se disipa en la atmósfera porque no tenemos capacidad de utilizarla para generar energía eléctrica. Estimamos que el potencial industrial del país en cogeneración es del orden de los 4.000 a 5.000 megawatts, o sea que es muy relevante. Estamos hablando prácticamente de 4 represas hidroeléctricas del río Santa Cruz. Tenemos el PRONURE, que es un programa que funciona, que para etiquetado de electrodomésticos y el recambio de luminarias públicas. Tenemos que mejorar mucho porque se ha hecho muy poco en todo lo que es el tema educativo, tanto para obtener en el sector público una mejora en la calidad de los recursos como para hacer un programa adecuado de difusión en las escuelas. Obviamente que la tarifa también es un gran educador en este punto de vista para poder reflejar en nuestros consumos el real costo de producción de gas o de generar energía eléctrica, y por eso vamos a empezar un programa de difusión en las escuelas. Y por último, en el transporte público, que luego cuando venga mi colega Guillermo Dietrich puede hacer referencia a esto, estamos pensando en un programa de etiquetado de vehículos livianos para poder hacer promoción de aquellos vehículos más eficientes y capacitar especialmente a todas las flotas de transporte para un programa de gestión eficiente de la flota. Si hacemos eso, podríamos estar, el esquema tendencial de no hacer nada nos llevaría a los 132 terawatts hora que hemos consumido en el 2015 a 192.000, si no hacemos nada. Creemos que tenemos un potencial de acá al 2025 de ahorrar, usar responsablemente, lo que nos permitiría reducir esa demanda en un 15%, y por eso nuestra estimación hacia el 2025 es de aproximadamente 163, 165 terawatts hora de demanda de energía, y ese ahorro es posible y lo tenemos que lograr porque, como dije antes, es la forma más barata de generar energía eléctrica. Haciendo esto, y para terminar con una reflexión final, creo que vamos a estar en condiciones de tener hacia el 2025 un sector energético que nos permita
asegurarnos que la continuidad en el esfuerzo es la grandeza de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tenemos 5 minutos antes que termine el tiempo de exposición del ministro y el ministro me decía que con gusto respondería preguntas si alguien tiene la inquietud de hacerlas. Y mientras alguien piensa eso, yo tengo una pregunta que es la siguiente. Usted planteó, ministro, las enormes necesidades que tenemos para generar más energía eléctrica, producir más gas, extraer más petróleo, ejecutar más líneas de alta tensión, etc. La pregunta es, usted, dadas las condiciones que planteó de mediano y largo plazo necesarios para la inversión extranjera, ¿usted ve mucho interés en inversiones en el sector con estos precios de petróleo, con estos precios de gas? Hay gente que está dispuesta a tomar el riesgo argentino a pesar de la seguridad que podemos dar y dentro de esto, ¿cómo influye en algunos de estos proyectos la próxima ley de PPP a aprobarse en diputados? Bueno, primero, un poco la respuesta a esa pregunta lo indica la cantidad de ofertas. En realidad fue una sobresuscripción de ofertas tanto en energía térmica como en energía renovable. Ofrecimos al mercado la posibilidad de invertir en 1000 megawatts de energía térmica en abril de este año y recibimos 6,6 megawatts, 6.600 megawatts de oferta, lo cual nos llevó a tener o querer adjudicar casi 3 veces más de lo que habíamos ofrecido. Y en el caso específico de energía renovable, lo mismo. Habíamos ofrecido 1000 y terminamos recibiendo 6.300 megawatts y hemos adjudicado 1.140, pero hemos abierto una segunda etapa, una segunda vuelta para adjudicar 600 más allá de que queremos esperar que el tiempo transcurra porque en este caso particular, a medida que el tiempo transcurre, el costo va bajando. Obviamente, para que esto ocurriera, también pasaron cosas en el país. Es decir, el hecho de salir del cepo, el hecho de pagar nuestras deudas, el hecho de eliminar las restricciones monetarias, el hecho de, en el caso específico de la energía renovable, conseguir la oportunidad de tener un fondo tanto para financiar como para garantizar el pago durante 20 años. Quiero aclarar esto, ¿no? Es decir, acá Camesa, que por el momento sigue siendo el comprador de primera y de última instancia de la energía eléctrica producida en la Argentina, se compromete a pagar durante 20 años una tarifa en dólares, porque estas son las ofertas que hemos recibido. Eso requiere no solamente confianza, sino también generar las condiciones, como por ejemplo que el Banco Mundial, con un préstamo de 500 millones de dólares, fondea el fondo de garantía a los efectos de justamente garantizar que no haya incumplimientos en el sistema y en la operación. Habiendo dicho esto, y en función de la pronta, espero, aprobación en el Congreso de la Ley de Participación Público-Privada, creo que es fundamental en el sector energético que, salvo algunos proyectos de infraestructura que alguien podría considerar que son muy críticos, como es nuclear o un gran aprovechamiento hidroeléctrico, aunque también lo puedo poner en duda, espero que la gran mayoría de estos proyectos sean por aporte del capital privado. La inversión esta es una inversión de riesgo. Esa inversión de riesgo tenemos que aprender todos a que vuelva a ser tomado por el sector privado. Y como dice el presidente Macri, nuestra obligación es el de preparar la cancha, generar las condiciones, pintar, demarcar las líneas en la cancha, y los que juegan son ustedes, son los empresarios, son aquellos que son responsables de invertir en el país. En todo caso, el sector público tendrá que invertir en temas vinculados con la educación, la salud, pero la energía creo que deberíamos dejarla a que en su gran mayoría sea propiedad de una inversión que venga del sector privado. Muy bien, ministro.
es exactamente el tiempo, si no veo mal, se ha cumplido el tiempo exacto, así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, a ver. Me ha parecido muy buena su exposición. La pregunta está dirigida básicamente a la generación hidro. En primer lugar, porque el ministro Chahín hoy habló de represas hidroeléctricas. No sé si eso se supone que contabiliza con lo que usted citó. No es tanto lo que me preocupa. Sin embargo, creo que hay algo que sí puede ser muy importante y no me parece posible para el público privado, que es todo lo que podría configurar un CAMESA internacional. Es decir, los dos aprovechamientos del Alto Uruguay, usted habló de el aumento de potencia de Yacyretá, incluso del brazo Ñacuá. Ahí también está Corpus, también podría estar el compensador de Salto Grande. Todo eso, en algún momento charlando con algún amigo conocedor o dedicado a todo esto, como es mi caso, pensamos que eso podría motivar un CAMESA para toda la región. Es todo un Mercosur y creo que podrían tener prioridad frente a algún otro de los que se están hablando, que también no, con esto no quiero decir que no importen, pero es toda una figura. Es todo, ministro, y gracias. Le agradezco su comentario porque me recuerda que no hice una referencia a un tema que es importantísimo, que es la integración regional. Nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad de estar en el medio de otros 5 países en el cual la suma de varios óptimos no es necesariamente un óptimo. Ya hemos hablado con 4 de los 5 ministros de energía de los países que limitan a la Argentina a los efectos de empezar a integrar nuestra matriz energética. Porque en algunos casos las fortalezas de uno pueden estar compensando las debilidades de otro y podemos estar amortiguando los efectos de un año con sequía que a lo mejor a Brasil no le permite generar adecuada energía hidroeléctrica, o un año que a lo mejor el precio del gas es barato y por lo tanto podíamos maximizar la producción de gas. Lo que yo mostré acá son solamente los proyectos que hoy tenemos identificados como potencial y de concreción con tiempo, es decir, con fecha. Todo lo que usted mencionó requiere un análisis adicional, especialmente Corpus, por ejemplo, y por lo tanto no los descarto, forman parte del inventario de proyectos de energía que Argentina tiene, pero como usted lo insinuó, requieren también una integración mayor con nuestros países limítrofes y esto forma parte también de la política de esta administración. No cerrarnos, no mirar nuestro ombligo, sino abrirnos al mundo, empezando por la región y los países vecinos que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Creo que fue muy interesante y hasta la próxima.